Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Soy Cami Colmenares. En este video te voy a estar enseñando cómo editar fotos y videos en Kakku. Para ello quiero que te quedes a ver todo el video porque todo va a estar súper interesante. Acompáñame. Bueno, lo primero que vamos a hacer sería irnos a menú. Luego vamos a entrar en la aplicación Kakku. Seguido de eso vamos a seleccionar donde dice nuevo proyecto. Vamos a elegir las fotos y videos los cuales nosotros queremos editar. Vamos a seleccionar. Para agregar más fotos o más archivos le damos acá en la parte derecha de donde sale para editar la foto, donde sale el cuadrito blanco con el signo de más. Vamos a seleccionar allí y seguimos eligiendo las fotos las cuales nosotros queremos editar. Luego de nosotros haber agregado el video y las imágenes, vamos a seleccionar los límites de las fotos. Vamos a ir reduciendo los límites de la foto. Y luego de eso, si nosotros queremos ponerle transición, lo que tenemos es que seleccionar entre medio de las dos fotos o el video y la foto la cual nosotros estamos editando, en el cuadrito blanco que se ve dividiendo la foto y el video. Luego de eso vamos a seleccionar en cámara y vamos a seleccionar la de nuestra preferencia, la transición de nuestra preferencia, y le vamos a dar en aplicar a todos si queremos aplicar en todas las transiciones. Si no, ustedes van a seleccionar solo una sola y le van a dar en la parte derecha de abajo. Yo le voy a dar en aplicar a todo y la vamos a reproducir, y acá estamos viendo. Si nosotros queremos aplicarle efectos, le vamos a dar acá en efectos. Luego le vamos a dar donde dice efectos de video. Vamos a seleccionar el efecto el cual nosotros queremos. Solo hace a su preferencia. Si ustedes también quieren aplicarle sonido, le van a dar acá donde dice audio. Luego le van a dar en sonido. Y van a elegir el sonido el cual ustedes quieran, o si quieren elegir un sonido propio el cual ustedes quieran hacer, otro sonido que no sea de la aplicación. En este caso les estoy dando un ejemplo. Vamos a seleccionar y aquí estamos viendo que está cargando el sonido. Le vamos a dar en el más, en el punto verde, en el cuadrito verde, y acá vemos que tenemos un video con transición, efectos, sonido. Luego de nosotros haber hecho eso, nos vamos a ir en la parte derecha de arriba. Ya hemos terminado nuestro video y allí dice exportando. Esperamos que llegue al 100% y él se estará guardando directamente en la galería del teléfono. Luego le vamos a dar en la parte derecha de arriba donde dice hecho, y eso sería todo. Bueno mis amigos, esto fue todo. Espero y les haya gustado el video. No se te olvide estarme apoyando con un me gusta o dejando un comentario. Te invito a que te suscribas en mi canal y compartas este video, bien sea en Facebook, Twitter o Instagram, en la parte de tu preferencia. Me estarías ayudando muchísimo, muchísimo. No tengo más nada que decirles. Me despido. Hasta la próxima. Bye.